Muy buenas noches, que las múltiples bendiciones de Dios estén siendo derramadas sobre ustedes de una manera excepcional, abundante. Deseo con todo mi corazón que lo estén pasando muy bien. Ahora tenemos una nueva oportunidad de compartir la palabra de Dios. Bienvenidos a esta transmisión. Es un gusto para mí dirigirme una vez más a ustedes para traerles esta verdad de la presencia del Señor, porque la hemos extraído de la palabra de Dios. Hoy les voy a hablar de fuego. ¿Sabe usted que hay personas que han llegado a decir que declarar que el hombre descubrió el fuego es un error, es una información imprecisa? Porque en realidad el fuego, según ellos, ha estado con el hombre desde el principio, desde que el hombre es, el fuego ha venido con él, por ejemplo, a través de los volcanes, a través de los rayos. El fuego ha estado ahí y el ser humano desde que apareció lo ha presenciado. Dicen estas personas que lo más preciso sería decir que sí, hubo un momento cuando el hombre más bien aprendió cómo encender el fuego, cómo producirlo, y aprendió cómo mantenerlo y también cómo utilizarlo. Se cree que el primer método que el hombre utilizó para producir fuego fue friccionar una pequeña vara, una pequeña jarilla de madera en un bloque de madera también. De seguro que usted lo ha visto porque muchas personas que practican la supervivencia lo hacen. Ese frotar como molinillo una vara contra un bloque de madera. Ese fue el primer método, pero también el hombre utilizó la práctica de friccionar dos rocas con mucha fuerza para sacar chispas y producir el fuego. También lo utilizaron desde el principio cuando el hombre aprendió a producirlo. Y otro método es friccionar una cuerda contra la madera, que también lo hemos visto que lo usan. El fuego es un elemento sumamente fundamental en la naturaleza, de tal manera que no podemos prescindir de él, no podemos dejarlo a un lado. El fuego es sumamente importante. Y esa es la razón por la que hoy he elegido llamar a este mensaje "Que no se apague el fuego". Ese es el título de esta reflexión, de esta palabra que yo le voy a compartir. Y voy a utilizar algunas preguntas para desenvolver el tema. Estaré respondiendo paso a paso cada una de estas preguntas. La primera interrogante sería: ¿qué representa el fuego desde el punto de vista espiritual? Cuando vamos a las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que el fuego puede representar una serie de cosas diferentes dependiendo del contexto de la palabra de Dios o el contexto bíblico donde estamos tratando o mirando el asunto. Sin embargo, uno de los elementos representados, entre otros, en el fuego, a la luz de la palabra de Dios, es la presencia del Señor. La presencia de Dios está representada ahí en el fuego, y hay algunos pasajes de la palabra que nos muestran esta verdad. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés, allá en el monte Horeb, dice la escritura, cuando él andaba por ahí en las faldas del monte, miró ese fenómeno, Moisés, allá en el desierto. Dice la palabra de Dios que él miraba una zarza es un montón de hojarasca, una zarza que ardía. Eso es común, o era común allá en el monte Horeb. Eso no era lo que le impresionaba a Moisés, sino el hecho de que él miraba la zarza que ardía y ardía y ardía, pero no se consumía, es decir, no llegaba el momento en que se apagara. Y eso le llamó la atención, porque usted sabe que la hojarasca cuando prende, enciende pronto, pero se apaga pronto también. Aquella zarza ardía, no se consumía, y Moisés subió al monte Horeb a ver ese fenómeno. Cuando él se iba acercando, para sorpresa suya, escuchó una voz poderosa, la voz de Dios, que le decía: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás parado es tierra santa. No queriendo decir que la tierra era santa por sí misma, sino que estaba santificada en ese momento precisamente porque la presencia del Todopoderoso estaba ahí con Moisés. Así que aquel fuego está representando la presencia de Dios. Otro pasaje que le puedo citar es aquel donde se nos dice en el libro de Éxodo, igual que el de la zarza, este que le voy a mencionar está en el libro de Éxodo,
Cuando el pueblo de Israel anduvo errante por el desierto durante 40 días, en sus jornadas, la palabra nos dice que Dios los acompañó a la nación de Israel. Ellos lo podían mirar, pero lo podían mirar en forma de columna de nube. Usted recordará ese pasaje de la Escritura. Así se hacía manifiesto Dios. Era la gloria de Dios con ellos, la Shequina de Jehová. En el día era esa columna de nube, pero en la noche esa columna se convertía en fuego, una tremenda columna de fuego. ¿Qué hacía Dios a través de ese fuego grandioso que Él manifestaba en medio del pueblo? Los calentaba en medio del frío del desierto, les daba luz y los guiaba. Entonces esa era la presencia de Dios, la Shequina de Jehová, y note cómo se manifiesta en forma de fuego, es la presencia de Dios. Si vamos al Nuevo Testamento, puedo mencionarle Hechos capítulo 2, según la Escritura, donde se nos muestra que cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia en el día de Pentecostés, usted sabe que vino como un viento recio que soplaba y entró, se posó el Espíritu de Dios sobre todos aquellos, y dice la Escritura que se posó como lenguas de fuego sobre ellos, que se asentaba sobre cada uno. Esas lenguas de fuego de las que habla la Biblia no es lo mismo que las lenguas que hablaban. Una cosa son las lenguas que ellos empezaron a hablar y otra cosa esas lenguas de fuego, es decir, eran llamaradas de fuego que se alcanzaban a apreciar por encima de los discípulos, y esa era la misma presencia de Dios. Vea cómo tenemos esos dos pasajes del Antiguo Testamento en Éxodo y en el libro de los Hechos, donde se mira que el fuego representa la presencia de Dios. Este es el caso en estos pasajes de la Biblia. Por lo tanto, podemos decir que cuando una persona, quien quiera que sea, le ha dado un lugar a Dios en su corazón, ¿qué digo un lugar? Que le ha dado todo lugar en su corazón a Dios, hay fuego espiritual en el alma de esa persona. Es lo que la palabra de Dios nos muestra. Eso quiere decir, a la luz de la Escritura y a la luz de estos pasajes pues que le acabo de mencionar, que para que podamos determinar que hay fuego espiritual en su alma, eso no depende de su personalidad, ni tampoco depende de su liturgia eclesiástica. Una persona pueda tener una personalidad muy efervescente y eso no significa necesariamente que tenga el fuego de Dios en ella. O una persona puede participar de una liturgia muy festiva y tampoco necesariamente eso significa que tenga el fuego de Dios en su alma. Lo que determina que tenga ese fuego espiritual es si tiene a Dios o no lo tiene. Es decir, que en un momento dado alguien puede ser de una personalidad muy recatada, muy mesurada, pero si tiene a Dios, la presencia de Dios en su alma, esa persona tiene fuego espiritual. O puede ser que su liturgia sea muy tranquila, muy apacible también, pero si tiene a Dios, la presencia del Señor en su vida, esa persona tiene fuego espiritual. Así que no hay que confundirnos. Si Dios está en nosotros, si su presencia se mueve en nuestro corazón de verdad, si le hemos dado todo lugar en nuestra vida, fuego espiritual hay en nuestras almas. Aquí llegamos a una pregunta muy importante que quiero hacerle. ¿Usted está en Dios y Dios está en usted? La respuesta a esta pregunta es muy importante porque de eso depende si en su alma hay fuego espiritual o no lo hay. Esto entonces nos lleva y nos conecta con una segunda interrogante. Si la presencia de Dios es fuego espiritual, hay que preguntar, ¿por qué no debe apagarse el fuego? Recuerde que el tema de este mensaje es que no se apague el fuego. Ya vimos que estamos hablando no de un fuego natural, sino de un fuego espiritual que tiene que ver con la presencia de Dios. ¿Por qué el fuego no se debe apagar? Para contestar esta pregunta vamos a hacer una comparativa entre el fuego natural y el fuego espiritual. Yo le preguntaría a usted, ¿qué sucedería si el fuego del sol se apaga? ¿Habría consecuencias? Definitivamente, y muy importantes consecuencias, le voy a mencionar algunas. Por ejemplo, habría oscuridad en la tierra. Siempre estaría oscura la tierra.
Es decir, que el fenómeno llamado día desaparecería definitivamente, y eso nos afectaría seriamente, porque los seres vivos, particularmente los seres humanos, somos seres que estamos programados, por decirlo de alguna manera, para tener noche y para tener día. Los dos fenómenos nos hacen falta, pero si el fuego del sol se apaga, ese fenómeno llamado día desaparecería. También desaparecería el fenómeno que se llama fotosíntesis. Ese fenómeno es un proceso que las plantas llevan a cabo, y a través de ese proceso ellas se alimentan. ¿Qué quiere decir? Que si la fotosíntesis no se puede llevar a cabo, entonces las plantas no pueden sobrevivir. ¿Entiende lo que eso significa? Cero verduras, cero frutas, cero leguminosas, cero cereales. Olvídese de las manzanas, pues, olvídese de las zanahorias, olvídese de los frijoles, olvídese del maíz, nada. Y por consecuencia, entonces, si desaparecen las plantas, verduras, frutas, cereales, leguminosas, entonces también desaparece el ganado, y desaparecen las aves de corral, y desaparecen todos los animalitos también que nos sirven de alimento, porque todos esos animalitos se alimentan de plantas. ¿Ve lo grave que esto pudiera llegar a ser? Otra cosa que sucedería es que la tierra se congelaría, y saldría también de la influencia gravitacional del Sol, de tal manera que la Tierra sería disparada en línea recta por todo el espacio sideral sin fin. Ya no giraría en su órbita alrededor del Sol si el Sol se apagara. Fíjese, tiene que ver con ese control gravitacional, la lumbre que hay en el Sol. ¿Cuántas consecuencias? Si todas estas las resumiéramos en una sola frase, ¿qué diríamos? Diríamos que el fuego natural no se debe apagar, porque de él depende la vida. Vamos a repetir esa expresión. El fuego natural no se debe apagar, porque de él depende la vida. De la misma manera, el fuego espiritual no se debe apagar, porque de él depende la vida espiritual de su alma. Esto es importantísimo. Esta verdad está enseñada en la parábola de las 10 vírgenes. Ahí en Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13, se nos habla de esa parábola de las 10 vírgenes. Tal vez algunos de los que me oyen la recordarán, pero por si hay quienes no, voy a tratar de contársela de manera breve. Jesucristo nos habla de 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 de ellas insensatas. Esas 10 vírgenes salieron con la misión de esperar al esposo y a su esposa, desde luego, para participar del banquete de las bodas. A la costumbre de los orientales, estas 10 vírgenes estaban esperando a que llegara el esposo, el cual era anunciado por un vocero. Mientras ellas esperaban, se dio un caso muy especial, y de ese caso es donde se determina cuáles fueron prudentes y cuáles imprudentes. A las 5 sensatas se les llama así porque llevaban sus lámparas encendidas y aceite de reserva aparte. A las 5 insensatas se les llama de esa manera porque aunque llevaban sus lámparas encendidas, no llevaban aceite de reserva. De tal manera que lo que ocurrió fue que el esposo se tardó. Y se tardó tanto que ellas cabecearon y durmieron, dice la palabra de Dios. Pero a la medianoche se escuchó el vocero que decía: el esposo viene. De tal manera que las 10 vírgenes se reincorporaron. Pero las 5 vírgenes insensatas se dieron cuenta que su fuego casi se estaba apagando, el fuego de sus lámparas, y le pidieron a las 10 vírgenes prudentes: compártanos de su aceite para darle vida a nuestro fuego. Pero las prudentes dijeron: no les podemos dar, porque si les damos, ni ustedes ni nosotras vamos a tener aceite suficiente para mantener las lámparas encendidas, de manera que ustedes vayan a quienes venden el aceite y compren y luego regresen. De tal forma que las insensatas se fueron, y mientras fueron a buscar, en su ausencia llegó el esposo. Llegó el esposo de tal manera que las 5 vírgenes prudentes entraron y se cerró la puerta. Cuando las insensatas llegaron ya con su aceite, llegaron y tocaron la puerta y le pidieron misericordia al novio para que las dejara entrar, pero el novio les dijo estas palabras: no las conozco, y no las dejó entrar.
Ese novio representa al Señor Jesucristo, ¿sabe? La razón por la que a ellas se les fue denegada la entrada es que no tenían fuego. No habían sido capaces de mantener su fuego encendido. En otras palabras, no estaban preparadas. ¿Ve? Esto es serio. Lo que nos enseña esta parábola es que el que está apagado espiritualmente no está preparado para encontrarse con el Señor Jesucristo. Pero el que tiene el fuego de su alma encendido, ese fuego espiritual de su alma prendido, está preparado para recibir al Señor Jesucristo. Eso todo lo debemos tener en cuenta. Tenga mucho cuidado, por favor, porque todos estos días en los que no nos hemos reunido, potencialmente son capaces de apagar su fuego espiritual. Si usted se descuida, precisamente por este tiempo de ausencia de nuestra congregación, de nuestras reuniones, si usted se descuida, si usted se da un stand-by, es decir, si se toma un reposo, espérate poquito, en cuanto a su relación con Dios, en cuanto a echar mano de todos los medios espirituales para mantener el fuego encendido, esta cuarentena puede apagar ese fuego. Debe tener mucho cuidado. El fuego espiritual no se debe apagar porque de él depende su vida espiritual. Así que, por favor, cuide ese fuego. Procure que el fuego de su alma se mantenga encendido. Y esto que estoy diciendo nos conecta entonces con la última pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo podemos evitar que el fuego se apague? ¿Cómo lo mantenemos encendido? Lo primero que hay que hacer es estar conscientes de que el fuego se puede apagar y de que los únicos responsables de mantenerlo vivo somos usted y yo. Usted es responsable de mantener vivo el fuego de su alma y yo soy responsable de mantener vivo el fuego de mi alma. Yo no soy responsable por usted ni usted por mí. Cada quien es responsable de su propio fuego. Esto fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Quién debía avivarlo? Timoteo. Su propio fuego él debía avivarlo y Pablo lo está molestando para que lo haga. Por favor, entonces, cuide. Determine no permitir que esta cuarentena acabe con su fuego espiritual. Y si usted ya lo permitió, por favor, procure y determine recuperarlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, llénese del Espíritu Santo a través de la oración y a través de la lectura de la palabra de Dios. Son dos medios muy importantes que van a ayudar para que el Espíritu de Dios esté llenando su alma. La oración es un medio a través del cual el Espíritu Santo viene a usted. Y la lectura de la palabra de Dios es otro medio a través del cual el Espíritu de Dios viene a usted. Jesucristo dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Llénese del Espíritu Santo de manera permanente de esta manera y le aseguro que el fuego se va a mantener vivo. No descuide ninguno de estos factores. Son muy importantes. ¿Qué otra cosa puede hacer? Manténgase en santidad. Porque practicar el pecado contrista el Espíritu Santo y esto a la larga puede llevarlo a que haya un apagamiento espiritual. Manténgase en santidad. Practicar el pecado contrista al Espíritu. Por eso el apóstol San Pablo dio una orden tajante y dijo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Es muy tajante la orden del apóstol San Pablo. ¿Ve? ¿Qué importante es esto? Seguramente usted ha oído del incendio australiano. ¿Quién no ha escuchado de eso? Hace poco tiempo se dio ese tremendo incendio en Australia que provocó tanto revuelo en los noticieros y tanto impacto, ¿verdad?, en las personas, porque fue terrible las pérdidas que hubo allá en Australia. Usted sabe que ese incendio duró mucho tiempo. Las autoridades correspondientes no podían controlarlo y avanzaba con furia. Era un fuego con mucha fuerza que duraron bastante para controlarlo.
¿Cuál fue una de las razones fundamentales por las que no podían controlarlo y por la que ese fuego tomaba más fuerza y más fuerza? Pues que a su paso había hectáreas y hectáreas de bosque, de manera que ese fuego era alimentado de manera permanente y no podían pararlo. Esa situación nos enseña una lección muy importante. La clave para que el fuego no se apague es alimentarlo. Aliméntalo. Por favor, no alimentemos nuestra naturaleza pecaminosa. Alimentemos el fuego espiritual. Sí, que el fuego espiritual no se apague. Que no se apague esa llama preciosa espiritual en nuestra alma, teniendo presente que de ella depende precisamente nuestra vida espiritual y que de ello depende que estemos preparados para encontrarnos con el Señor Jesucristo. Por eso, yo ahora le reitero que mire a su interior. ¿Cómo está su alma? ¿Cómo se encuentra su espíritu, su corazón, su ser desde la perspectiva espiritual? ¿Su alma está ardiente en el Señor ahora? ¿Está tibia o está más fría que la cordillera de los Andes? Usted debe evaluarlo y debe determinarlo. Si usted llega a la determinación que su alma está fría, hoy es tiempo para reconocerlo delante de la presencia de Dios, para pedir perdón, porque es algo por lo que se tiene que pedir perdón, y empezar esta misma noche a avivar ese fuego precioso en su alma, que es tan importante. El fuego espiritual no se debe apagar. Por eso, en este momento yo le invito a que oremos para que la vida espiritual de todos ustedes y de toda la iglesia en general sea prosperada. Señor, te alabamos en el nombre de Jesús en esta preciosa noche, por tu verdad, por tu palabra. El fuego no se debe apagar. Creo que a través de esta reflexión lo entendemos claro. No se debe apagar, porque estamos hablando de tu misma presencia moviéndose en nosotros. No obstante, estoy consciente que probablemente la vida de muchos esté sin fuego ahora, o esté apagándose ahora, tal vez por las circunstancias. Oramos para que todos seamos motivados, Señor, si nuestra alma está encendida, mantenerla encendida, avivar el fuego, darle mantenimiento de manera permanente. Y si hemos reconocido que nuestra alma se está apagando o está fría, que hoy seamos movidos, todos motivados a esta misma noche empezar a avivar nuevamente ese fuego que nos prepara para encontrarnos con Jesús, encuentro que está tan próximo. Yo te lo ruego con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo estoy esperando, amados, que ahora que se nos autorice volver a nuestra iglesia a congregarnos, todos estén prendidos, encendidos con el fuego de Dios. Por favor, entonces, no olviden que todos los días a las 7 de la mañana o a las 7 de la noche estamos en concierto de oración. Espero que no esté dejando de orar, porque cuando dejamos estas prácticas es cuando nos apagamos. Lea su Biblia cada día, por favor, y practique el ayuno una vez por semana. Le aseguro que vamos a llegar encendidos para la gloria de Dios. Gracias por su atención. Tengan buenas noches.